Muy buenas noches, estimados colegas. Quienes habla es el doctor Luis Carlos Araujo Cachay, miembro del Comité de Educación Continua del Consejo Regional 3 de Lima. Y el día de hoy vamos a culminar pues, con este curso virtual de radiología en emergencias. Vamos a ver un tema sobre bioética y para mí realmente es un gusto presentarles al doctor Leonel Yaxa Sarabia, quien es médico neurocirujano con amplia experiencia del Hospital Casimiro Ulloa, nos va a hablar sobre conceptos de bioética. Doctor Leonel Yaxa, por favor, para que pueda hacer su presentación. Muy buenas tardes, queridos colegas. Tengan mi saludo y el agradecimiento a la Secretaría de Desarrollo Profesional, el Comité de Educación Médica Continua, por invitarme y, bueno, permitirme estar aquí presente para presentarles alguna perspectiva de justamente, ¿no?, lo recabado en algunos años al respecto de la especialidad, de justo como este flyer me encanta, ¿no?, que han colocado el curso virtual Radiología en Emergencias, ¿no? Entendiendo que es, pues, con un público target de médicos en general con respecto a la interpretación y lectura y aprendizaje, pues, del dominio de imágenes, ¿no? Justamente Recording in progress. los principios bioéticos son aplicables, pues, a cualquier rama, sobre todo de la medicina, y pues les contaré algunas situaciones que justamente se han dado alrededor del Comité Nacional de Ética, en aspectos contenciosos dentro de la carrera, sobre temas éticos y también legales, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio a esta charla, en la cual pues comenzaríamos ya, creo, mezclando un poquito la parte teórica con la práctica al respecto de algún casito, ¿no? Por ejemplo, en este caso, una mujer de 63 años que traída por sus familiares, solo reportando una agitación leve al caminar, ¿no? Cuando va al baño, ella niega falta de aire. Tiene el siguiente estudio radiológico y cuál sería un razonamiento médico, indicación sobre el caso, ¿no? Había hecho una encuestita Zoom, pero dadas los parámetros de la exposición, pues simplemente lo vamos a dejar a la imaginación y ya cada uno más o menos puede ir haciéndose una idea, ¿no? Si tal vez pensamos que pueda ser un COVID leve, ¿no? En el contexto justamente, miren, de la fecha, 9 de junio de 2020, para recordar, ¿no?, ciertas lesiones que ya también ustedes han conocido, han repasado, y pues respecto de lo que se haría, ¿no? Tal vez indicar antiinflamatorios, un paracetamol a casa, ¿no? Un control, hasta algunos lugares que se han podido hospitalizar o otros que inclusive han ido a la UCI, que se han dado inclusive antibiotecoterapias intravenosas, etcétera, ¿no? Puedo dormir Entonces, bien, esta es la paciente. Dice que puede dormir. duermo bien. Ya, Sí, estoy durmiendo bien. ya. Y le No, refieres, no me falta el aire. Niega falta de aire. pero te veo agitadita un poquito. Ahorita que fui al baño. Ya, y por lo general no te falta el aire. No, no me falta el aire. Vamos a ver una vez más, por favor. Entonces se recurre, pues como les mencionaba, a la emergencia, ¿no? Por donde ya se hace una evaluación y se encuentra esta oximetría, ¿no? En la cual aquí abajo está la saturación de oxígeno y arriba está la frecuencia cardíaca, ¿no? Y sí puede ser un error de la máquina, ¿no? Aquí tenemos saturación de oxígeno 35% y se mide el médico examinador y se verifica que el examinador está en 99% de saturación y 61% de frecuencia cardíaca, y se vuelve a medir Correcto. la paciente, 35% de saturación, ¿verdad? Entonces, estas situaciones que justamente se habían venido dando pues en modo eh,
sorpresivo, ¿no? Para la gran mayoría de gente con esta disociación clínico, radiológica y hasta laboratorial en algunos casos sobre la hipoxia silente. Entonces, nosotros ahora estamos al respecto de justamente ver qué hacemos pues con los pacientes que nos llegan en algunos casos así y que pudieran generar algún dilema, ¿no? En ese sentido, estos axiomas que tenemos siempre, pues, al respecto de que la anamnesis es la parte principal por la cual debes guiarte, ¿no? En la que se supone que si el paciente no tiene molestias, pues no hay mucho que abordar o que insistir al paciente, inclusive al respecto de la clínica también. La clínica manda siempre, ¿no? Y en el otro extremo tratamos imágenes, hablar de ciertos espectros que tenemos en la medicina al respecto de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, si nos dirigiéramos en este caso que hemos planteado simplemente por la anamnesis, una paciente que tú recibes el reporte y te dice, está entrando por emergencia, la familia lo trae, dice que un poquito se agita, pero que no siente falta de aire y dificultad. Esto no justifica pues una emergencia, ¿no? Quizá ni siquiera a veces se le recibe en la emergencia. Entonces, desde allí hasta ciertos parámetros, pues son los que tienen que ver, ¿no? En el caso de tratar imágenes, a veces un paciente, por ejemplo, con un diagnóstico de traumatismo craneal, se golpea su cabeza y bueno, por prevención se le toma una tomografía, tiene algún signo de alarma por allí, pero no tiene un sangrado, no hay una hemorragia, pero se detecta pues un aneurisma cerebral, ¿no? Y los aneurismas cerebrales que no tiene que ver con su motivo de ingreso deben ser tratados, ¿no? Ellas dicen aneurisma encontrado, detectado, aneurisma tratado. Entonces, también, ¿será que en este caso estamos tratando imágenes? Eh, por otro lado, se ha dado mucho, ¿no? Al respecto de, en general, el argumentum ad ignorantiam, que es pensar que la falta de una evidencia en contra ya te favorece a utilizar una terapia, ¿no? Y esto lamentablemente pues, ha tenido muchos desenlaces justamente en pandemia también. Sin embargo, también hay otro extremo, ¿no? Al cual dice que pues, la ausencia de evidencia no es una evidencia de ausencia, ¿no? Y esto es porque justamente tenemos que a veces entender bien los resultados y las lecturas que le damos a la medicina basada en la evidencia respecto de papers y resultados, pues conclusiones, ¿no? Que nos dicen, no hay evidencia de que funcione tal terapia, ¿no? Pero ojo, eso, que no hay evidencia o que no existe evidencia, no es lo mismo que decir que existe evidencia que ha demostrado que no funciona esa terapia, ¿verdad? Entonces, eso también es algo que debemos enfrascar bien al respecto de cómo vamos a leer nosotros esos resultados de los artículos, de las publicaciones científicas, ¿no? Puesto que hace muchos años pues teníamos la medicina basada en la eminencia que decía el doctor Gregory House, una deducción lógica clínica, y eso era, y nadie le podía discutir, y tenía que hacerse de la manera en que lo decía. Eso ya pasó a una medicina basada en la evidencia, en la que ahora sí pues tenemos los papers, los artículos, los ensayos clínicos, todo lo que tiene que ver y hasta que lo resultan en guías de práctica clínica que nos ayudan localmente en nuestros hospitales para poder actuar de una manera estandarizada, ¿no? De una manera demostrada científicamente, ¿no? Sin embargo, también estamos cayendo ya en una medicina basada en la existencia, que alude a que si no existe un paper sobre eso, pues no lo puedo utilizar, a que si no existe algo que contradiga, entonces lo puedo usar, ¿no? Entonces nos basamos en que exista o no exista en el buscador científico. Y pues tampoco es un extremo adecuado que debiéramos mantener, ¿no? Entonces, miren, recuerdan la paciente del 9 de junio del 2020, aquí está, en 5 días pasó a esto, aquí está la fecha, 14 de junio, ¿no? Entonces sí recordamos pues lo que vivimos, ¿no? En la pandemia, aquí está para que lo veamos, 9 de junio, ¿no? Y acá la otra que es 14 de junio, ¿ven? En 5 días se convertía en una lesión pues, catastrófica, ¿no?
Entonces, esto inclusive en el 2021 todavía seguía dándose, un año después, ¿no? Prácticamente en marzo, también estamos poniendo el ejemplo. Y lo que siempre pues se tiene que buscar esos dos extremos, es de no llegar a tener pánico ni llegar tampoco a ser indiferentes, a ser pasivos, ¿no? Tenemos que buscar un término medio, un justo medio para poder valorar y sobre todo comunicarnos con nuestros pacientes. En ese sentido, esta tomografía, ¿no? Ahí va otra encuestita. ¿Qué haríamos con esa tomografía? Miren, hay una lesión, ¿no? Por acá isodensa, por acá hipodensa, ¿no? Es un hematomita subdural, subagudo crónico, ¿verdad? Pero de un tamaño pequeño, que no desvía línea media. Paciente Glasgow 15, tranquilo, estuvo ya 24 horas en observación y está, ok, bien. ¿Y qué hacemos? Le damos de alta, lo hospitalizamos más días, cuántos días, ¿no? ¿Qué podemos hacer con este paciente? Averiguar otros antecedentes, ver su perfil de coagulación, quizá, ¿no? Hay muchas ideas y muchas situaciones que sería bueno eh, desmenuzar. Pero miren también lo que pasó al día siguiente, ¿no? Entonces, ya vemos que se convirtió en quirúrgico, prácticamente, ¿no? ¿Y qué pasaba si le dábamos de alta? ¿Qué pasaba si simplemente, pues, se le dijo, es una lesión pequeñita y el paciente no fue bien informado adecuadamente y, pues, después también, aparte de los problemas médico-legales que pueden suceder, está el tema del riesgo, tanto del paciente, pues, como que los familiares no van a saber comprender quizá lo que ha pasado si no se les explica adecuadamente, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a los principios en la medicina. Cuando hablamos de principios en general, ¿no? Los principios éticos, hay muchos, ¿no? El respeto a los demás, responsabilidad, búsqueda de la excelencia, imparcialidad, lealtad, cumplimiento, integridad, ¿no? Que nos van a conducir a un comportamiento ético. ¿Ya? Hay principios éticos en todas las carreras, fuera de la esfera de la salud, por supuesto, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a abordar dentro de esos principios éticos ya son otros cuatro que son específicos que vamos a tocar en un momento. Pero para ello quiero recordar un poco al respecto del origen de la bioética y del neologismo que se disputaron un poco la paternidad de este término bioética entre los estadounidenses, ¿no? Dice la bioética es un producto creciente nacido estadounidense en 1992 y los alemanes que también ya refieren que tenían desde 1927 ese término que había aparecido en la Ciudad Universitaria de Halle, en Alemania, y que pues por lo tanto hay inclusive libros y publicaciones, ¿no? Como este Eurobiogenetics, ¿no? Que también registra esa situación. Entonces hay esa disputa todavía sobre esa situación de quién inventó la bioética o cómo llegó a definirse de la manera que la estamos definiendo ahora. Entonces, Buchan y Childrens también fueron los que aterrizaron un poco en su obra Principios de Ética Biomédica, ¿no? Extendiendo ese procedimiento principialista, o sea, de principios, ¿no? Que del informe Belmo, más o menos, y de estudio de decisiones clínicas, se trazaron, pues, los famosos cuatro principios de la bioética. Y se los presento así, con esta esquematización, que me gustaría que así lo recuerden, porque estos principios ya están establecidos, oleados y sacramentados, y pues se basan en tener acá arriba y encima de todo jerárquicamente al primum non nocere, ¿no? Recordará que desde el corpus hipocrático es la no maleficencia. No es maleficencia ni beneficencia, no son ciencias, es no maleficencia, ¿de acuerdo? Y el primum non nocere aboca a de que antes de que uno quiera hacer darle algún beneficio a su paciente, tiene que pensar primero en no hacerle daño. Por debajo de o digamos al lado de esta no maleficencia está la justicia, que tiene una descripción tipo de justicia distributiva, o sea, para todos igual. Aquí no hay que por ser el hijo del congresista o que por ser un mendigo o que inclusive por ser un baleado delincuente, debas tratar diferente en tu tratamiento quirúrgico, por ejemplo, ¿no?
que a otros pacientes, debes tratarlos a todos por igual sin ver quién es, o como si pensaras que todos fueran tu familia. Y así tenemos de tratar a todos nuestros pacientes de una manera simétrica, de una manera equilibrada y dando pues todo de nosotros para poder ayudarlos, ¿no? Y luego está la beneficencia, y miren la flecha, ¿no? Cómo avanza. La beneficencia, que es pues nuestro deseo de hacer bien. Ese es nuestro deseo de médico de poder darle un beneficio a nuestro paciente, ¿de acuerdo? Y luego está la autonomía. Entonces nos ponemos a ver de dónde viene cada uno. El primum non nocere, la justicia, la beneficencia, la autonomía. Pues la autonomía es prácticamente la expresión de la voluntad legal, lógica, reflexiva y con derecho de esa persona, ¿no? El paciente. Esa es la autonomía. Es propia del mismo paciente. La beneficencia, en cambio, es aquello que nosotros como médicos queremos brindar, pero se lo planteamos al paciente, o sea, es por... La justicia se va enmarcada prácticamente por la sociedad, ¿no? ¿Cómo está la situación al respecto de nuestra justicia social, ¿no? Esta justicia distributiva que para todos debemos tener los mismos recursos, o deberíamos, ¿no? Y el primo non nocere, ese sí es solito propio del médico, ¿de acuerdo? Entonces, en mi cabeza está, en mi actuar de médico está, que si se cae, por ejemplo, una persona en tu edificio donde vives, se golpea el cuello, y todo el mundo te dice, tú eres médico, tienes que ayudarlo, vamos, asístelo. Y tenía por ahí una fractura no tan lesionante en la columna vertebral cervical, y la persona va y lo levanta, ¿no? Entonces le puedes generar una lesión completa y una sección medular a raíz de esa fractura vertebral que no estaba así. Entonces, por querer hacer el bien, ¿no? Por querer brindar esa beneficencia, no pensaste en la no maleficencia y le terminaste causando un empeoramiento, ¿no? Complicaste el asunto por querer ayudarlo, sí, pero sin embargo, eso pues trae unas consecuencias a veces devastadoras, ¿no? Bien, entonces, perdón, ¿dónde estamos? Sí. El principio fundamental, entonces, el primum non nocere, ¿no? No es necesario tatuarlo en la piel, pero sí debemos tener nosotros en todo momento este pensamiento de no hacer daño por encima de querer brindarle una operación, brindarle un tratamiento, un medicamento, ¿no? Alguna forma de querer ayudarlo, ¿no? Entonces, esto fue encontrado desde los libros, inclusive de epidemias, ¿no? De Corpus Hippocraticum, y ahí nos dice inclusive estas palabras, ¿no? Hay que describir lo pasado, conocer lo presente, predecir lo futuro, ejercitarse respecto a las enfermedades en dos cosas: ayudar o al menos no causar daño. Y ahí ya comienza, ¿no? El arte consta de tres elementos, porque la medicina es un arte desde los tiempos de Hipócrates, ¿no? Tres elementos, dice: la enfermedad, el enfermo y el médico. Y es preciso que el médico, que es el servidor del arte, se ponga junto con el paciente, ambos, a luchar en contra de la enfermedad. Es preciso, dice, que el médico ponga resistencia a la enfermedad junto con el enfermo. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde ya empieza a ver estos conflictos entre principios, ¿no? Mi deseo de ayudar a ese paciente, de oponer resistencia, de combatir la enfermedad, versus mi deseo de, ojo, antes que eso, no causar daño. ¿De acuerdo? Bien, entonces, eh, ¿quién me puede decir qué ven acá? ¿Es una, una neurocisticercosis, una tenia, un gusano dentro del cerebro? ¿Qué ha pasado? ¿Es por si acaso bajado de internet de algún país X, ¿no? Y se trata de una sonda nasogástrica dentro del cráneo, ¿no? Miren, hasta reconstruida tridimensionalmente, eh, un paciente tequeado con fractura en el piso anterior, o sea, en el hueso frontal, por lo cual tiene los signos de mapache,
¿verdad? La lámina cribosa habría estado fracturada y por lo tanto, pues, un personal de salud le coloca pues una sonda nasogástrica, ¿no? Eh, Sin embargo, pues tal vez no se evaluó bien al paciente, tal vez no se contempló esto, que es una contraindicación absoluta, que cuando hay esa fractura, ¿no? Puedes pues terminar colocando una zona nasogástrica que ingresa y se va a meter por acá por la lámina cribosa hacia adentro del contenido del intracráneo, ¿no? Y causar esa lesión severa, terrible que hemos visto hace un momento, ¿no? Entonces, ahora, responsabilidades. ¿De quién? De la persona que lo colocó, que puede ser un interno, puede ser un residente, puede ser una enfermera, puede ser hasta el personal técnico, ¿verdad? Que coloca una zona nasogástrica. Entonces, dependiendo de los establecimientos y de cada lugar de complejidad. ¿Y el médico no? Sí tiene responsabilidades, ¿no? Le ha indicado, quizás sin predecir o sin ver mucho del tema de la fractura de la lámina cribosa. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que nosotros indicamos en accionar, ¿no? Porque a términos legales ya, ¿no? El accionar y el omitir son las dos causas de, pues, eh, falta de diligencia. O sea, al final vas a terminar ocasionando, pues, algún tipo de problema que no solamente médico-clínico, o de necesidad quirúrgica, sino también desde el punto de vista legal, ¿no? Entonces, por si acaso, se han venido gestando ya documentos hace muchos años, ¿no? Desde la Asociación Médica Mundial en 1948, con la Declaración de Ginebra, en sus versiones de 1968, 83, 94, 2005, 2006 y la última del 2017. Ya no es el juramento hipocrático lo que nosotros cuando nos graduamos, cuando nos colegiamos, juramos, sino es la Declaración de Ginebra, ¿no? La original de Hipócrates, pues, ¿no? Hablaba de Apolo, hablaba de nunca de dar un tónico, una bebida letal, ¿no? Etcétera, o alguna infusión. Las cosas han cambiado mucho, no solamente a nivel global, ¿no? Sino también a nivel local, ¿no? Ya han visto que ahora, por ejemplo, en algunos países está permitida la eutanasia, ¿no? El aborto también. No en todos los países, por supuesto, en el nuestro tampoco, pero en el nuestro hace muy poco también se ha generado desde términos legales, inclusive con recurrencia internacional, a la obligación de que se recurra a una eutanasia de un caso ya conocido, ¿no? Entonces las cosas van cambiando, señores, ¿no? Y así como cambian este tipo de documentaciones y se actualizan, pues también nosotros venimos teniendo que actualizar nuestro modo de ver las cosas y atender. Eh, Creo que se ha ido el internet. ¿Me escuchan? ¿Eh? ¿Qué pasa? Ahí está, ahora sí. Bien, entonces, analizando estos cuatro principios básicos de la bioética, vamos a ver que inclusive están jerarquizados, agrupados. La no maleficencia, que es el primum non nocere, no producir daño y prevenirlo, incluye no matar, no provocar dolor, no sufrimiento, no producir incapacidades, ¿de acuerdo? Y es un principio de ámbito público y su incumplimiento está penado por ley, al igual que la justicia, es de principio carácter público y también legislado. O sea, tú no debes causar daño así no lo hayas querido, no debes causar daño, porque, por ejemplo, el médico puede ser juzgado por homicidio doloso y por homicidio culposo. El homicidio culposo es a veces por omitir alguna situación o por hacer algún procedimiento que bien no es con dolo, pues, ¿no? No es con voluntad, no, nadie quiere matar a un paciente, sino que por producto de situaciones de descuido se ocasiona una muerte. En cambio, en el homicidio doloso sí hay conciencia y hay voluntad, ¿no? Como por ejemplo cuando todavía se está hablando pues al respecto de abortos, eutanasias y que no están totalmente pues aprobadas a niveles de diversos países, ¿no?
La justicia es una equidad en la distribución de recursos. El criterio para saber si una actuación es o no ética desde este punto de vista es valorarla si la actuación es equitativa, si es la misma para todos, si es plano, ¿no? Debe ser posible para todos aquellos que la necesiten, ¿no? Incluye también el rechazo a toda discriminación, por supuesto, ¿no? Ahora que también está de moda este tema, pues, de que se identifican muchos tipos de discriminación. ¿No? Y luego ya están la beneficencia y la autonomía. La beneficencia, que es hacer el bien, ¿no? La obligación moral de actuar en beneficio de los demás, curar el daño, promover el bienestar, es un principio de ámbito privado y su no cumplimiento no está penado por ley. Es por eso que el médico, ojo, no está obligado a salvar, a curar o a, pues, recuperar totalmente un paciente, ¿no? Lo que está obligado es a aliviar, a acompañar y a dar su tratamiento de una manera correcta, pero no tiene la obligación de salvarle la vida a un paciente, por ejemplo, ¿no? Porque muchas veces pues, vamos a encontrar situaciones terminales o de difícil resolución que no vamos a poder hacerlo, ¿no? Entonces esto es algo que debemos recordar. A lo que sí estamos obligados es a no causar daño. La autonomía es la capacidad de las personas para deliberar con el planteamiento médico, por supuesto, ¿no? Pero ellos toman la decisión. Todos los individuos deben ser tratados como seres autónomos. Eso bastante énfasis, porque inclusive cuando no está el paciente consciente, toma esa potestad su familia. Por eso la relación se llama relación médico-paciente-familia. Nosotros no somos más que unos instrumentos, ¿no? Que le vamos a plantear las opciones A, B, C. Ellos tienen que elegir con lo que le estamos explicando. Entonces, a veces, ¿no? Se toma, digamos, como ya inherente que el médico es el que decide y pretende en algunas ocasiones desahuciar a un paciente cuando todavía, digamos, no tiene criterios completos de ya no hacer nada por él, o al revés también, ¿no? El familiar no quiere que lo operen y quieres operarlo a toda costa. Entonces, eso también es una situación que va en contra de la autonomía. Y si se da un conflicto de principios, por si acaso, la no maleficencia y la justicia son de nivel público y obligatorio. Van a estar por encima de la beneficencia y la autonomía, que son considerados de nivel privado. ¿De acuerdo? Eh, entonces, este esquemita me gusta para que justamente lo recordemos, ¿no? Que son principios, pues, justamente que le llaman la ética de mínimos, aquel nivel uno, básico, necesario, imprescindible, la no maleficencia con la justicia, ¿de acuerdo? Y en un segundo piso o un nivel más perfectible, ¿no? La ética de máximos, ¿no? La beneficencia con la autonomía, ¿de acuerdo? Entonces, cuando haya estos conflictos entre algunos principios con otros, tenemos que considerar esta jerarquización. Bien. Diego Gracia, que es un bioticista español, también nos hablaba de que el consentimiento informado, ¿no? Es una pieza clave que ha venido dentro de la relación médico-paciente y que va a justamente unir voluntades e interaccionar a los elementos de la atención asistencial, ¿no? Dentro de todo, afuera, como dijimos, de carácter público y legislado, está por encima la no maleficencia y la justicia. Bueno, la justicia entendiéndose de que tengamos pues una distribución equitativa de los recursos, ¿no? Y la no maleficencia es que no podemos hacer daño al paciente. Dentro de ello, ya de carácter privado, está esa intención del médico de dar una beneficencia al paciente y se lo planteamos pues para que el paciente pueda o su familia tomar su decisión. Y esta interacción genera justamente ese consentimiento informado, ¿no? Y este consentimiento informado, pues, debe ser conversado, explicado y entendido por el paciente, ¿no? Por eso es que en algún momento hemos postulado que debe dejar de llamarse consentimiento informado, sino consentimiento entendido, porque informar solamente es una parte del emisor, informa, médico informa al paciente, pero no nos aseguramos de que el receptor del mensaje lo entienda, ¿no? Entonces, eso tenemos que profundizar en ello y, por supuesto, también los mecanismos de todo este proceso que se llama consentimiento informado, que muchas veces todavía sigue siendo simplemente un papel que se firma justo antes de entrar a sala, ¿no?
El principialismo, pues, define el respeto a la autonomía como el reconocimiento del derecho a expresar la opinión, a elegir las opciones y a tomar decisiones según los valores y creencias de cada persona. Sin embargo, también se ha caído en algunos lugares en autonomitis, ¿no? Y el riesgo de deshumanizar la medicina. Ese binomio médico-paciente, usuario sanitario, se ha convertido en algunos lugares en médico-cliente, ¿no? Y entonces también por esta autonomitis ya hay como complicación, como reacción adversa, una medicina defensiva, en la que en la práctica médica se está basando en una autodefensa de los profesionales. ¿Sabes? Lo pongo así porque tengo que defenderme legalmente de esto, ¿no? Y no por el mayor bien del paciente, ¿no? Entonces, eso también es algo importante que debemos recordar. Y ya para ver algunos casos, no sin antes mencionar que justamente hay comités de ética asistencial en los cuales se someten pues a un análisis para toma de decisiones en casos de conflictos éticos, y hay este método de la deliberación moral en la cual pues podemos encontrar, analizar los hechos, los valores, ¿no? Los deberes, y se pasa todo esto a raíz de el médico tratante, ¿no? Se reúnen con la familia inclusive y se pasa por un filtro de legalidad. ¿Es legal esta decisión o no la que estamos tomando? De temporalidad, si es que tomaría esta decisión después de pasar unas horas o unos días, y de publicidad, si estaría dispuesto a que esto lo puedas pues, defender públicamente, ¿no? Si pasan esos tres filtros, pues la decisión definitiva ha sido adecuadamente buena en términos de ética y de bioética. Entonces, la parte radiológica justamente nos ayuda para ver cosas del pasado, porque este es el caso de Phineas Gage, ¿no? En el cual se atravesó, como ven acá, una barra de metal por el lóbulo frontal y él siguió vivo, siguió durante muchos de esos años, pero cambió obviamente su comportamiento, ¿no? Porque ya sabemos ahora recién que el lóbulo frontal, pues, es el que domina las funciones ejecutivas, la inhibición de los impulsos, y esta persona cambió rotundamente toda su conducta y su comportamiento después. Aquí quiero mencionarles a una exposición reciente del doctor John Chancasanampa de Junín sobre inteligencia artificial y radiología, ¿no? O imágenes o imagenología, que vino de la CENATE y que pues ya se tiene a esta red neuronal convolucional que detecta patrones de las imágenes, ¿no? No solamente en color rojo, amarillo, azul, sino en una diversa gama de tonalidades que existen milimétricamente diferentes, ¿no? Y ya la inteligencia artificial y los aparatos le pones, enfocas a un animal y te dice qué animal es, hasta la raza, ¿no? Entonces, viendo esto y extrapolándolo hacia no tanto futuro, ya está muy cercano, ¿no? Este Machine Learning, que es el aprendizaje de las máquinas, de la inteligencia artificial, ¿no? Está pues empleándose, por supuesto, como no podía ser de otra manera, en la medicina también. ¿No? Y también en una tomografía, por ejemplo, aquí ya se están creando patrones de reconocimiento justamente de los órganos, según dónde están localizados, según su densidad en la tomografía, ¿no? Y estas redes neuronales convolucionales, pues, se aplican para detección de lesiones, como tumores, por ejemplo, en la tomografía o en la resonancia, ¿no? Entonces ya va a haber probablemente una máquina que pueda decir directamente esto es tal cosa, ¿no? Y también el deep learning, que es ya más profundo y que analiza píxeles, voxeles, ¿no? Te va a poder también dar una topología de cuadrícula respecto de poder identificar, pues, imágenes médicas, no solamente en 2D, sino también en 3D, ¿no? También se puede crear una imagen de tomografía a partir de datos de resonancia. Esto ya también se ha hecho, ¿no? Lo que puede llevar a combinar imágenes y que inclusive cuando estés operando se puede hacer una neuronavegación con esas imágenes estáticas que ya habíamos tenido previamente, ¿no? Entonces, el aprendizaje, pues, automático, el machine learning, desplazará, dice esta literatura que vemos acá, en gran parte el trabajo inclusive de los especialistas en radiología, anatomopatología, inclusive de otras especialidades, ¿no? Y la precisión de las máquinas pronto puede superar a la de los humanos, ¿no? Entonces, allí es donde tenemos que también centrarnos un poco en que sí, esto es una herramienta buena, pero nosotros tenemos que también
priorizar y poner por delante de que así, por ejemplo, una máquina a veces te diga que esto es un tumor cerebral, ¿qué tal si puede ser un tuberculoma? ¿No? Porque los patrones pueden ser por ahí similares, ¿no? Entonces, ya el unir el razonamiento clínico, ¿no? El bagaje de la experiencia del médico y también nuestras decisiones éticas y bioéticas es pues justamente lo que finalmente tiene que prevalecer, ¿no? Porque también, dicho sea de paso, las máquinas se pueden equivocar, como cuando un laboratorio te dice que un paciente está, ok, su hemoglobina, y tú lo ves pálido y está recontra anémico, ¿no? Entonces, aquí entrar a que justo en nuestra toma de decisiones y en nuestro desenvolvimiento como médicos, les traigo estos puntos cardinales. Estos puntos cardinales no son más que los cuatro principios de Dios. Hacia el norte, hacia donde vayamos, hacia donde estemos, nuestra no maleficencia. Es lo primero, no hacer daño. En nosotros, ¿no? Porque eso está aquí en la computadora hacia mí, nosotros, la beneficencia de querer pues ayudar al paciente, de querer brindarle a nuestro paciente, hacerle un bien, ¿no? Vamos a recordar a la izquierda como justicia distributiva social, ¿no? Como que todo paciente en algunos países, como en Canadá, por ejemplo, ¿no? Tienen un aseguramiento universal real, real, ¿no? En el que todos tienen derecho a una misma salud, a un mismo sistema de salud, ¿no? Y pueden, pues, eh, ser beneficiados de los recursos, de los equipos, de los medicamentos, en una escala uniforme para todos los ciudadanos, ¿no? Y la autonomía, que está a la derecha, porque es un derecho del paciente, que nosotros debemos respetar su decisión, ¿de acuerdo? Entonces, pues, este casito, ¿no? Viene por un traumatismo encefalocraniano y ha convulsionado el paciente. Se golpea acá, miren su cefalohematoma, ¿no? Un hematoma subraleal, grande, hinchado, el paciente ha convulsionado, y le toman una tomografía, es un buen tomógrafo que, bueno, se ha pintado de esta manera, no porque tenga contraste, sino porque se ha tomado así para la lesión, ¿no? ¿Qué haces? Diagnosticas, obviamente, un proceso expansivo, intracraneal, ¿no? Eh, tenemos que jugar ahí justamente, ¿no? Decidir. Eh, al paciente, si nos rigiéramos por aquella afirmación que dice hay que tratarlo solo por lo que ha venido, se le trata por el traumatismo encefalocraniano y pues quizás se le da de alta, ¿no? Eh, Otros pueden decirte, pero ha convulsionado un momento, hay que darle su anticonvulsivante, ¿no? Hay que estudiarlo más, quizás la resonancia, tomarlo, ¿no? eh, Tienes que seguir analizando. Espérense, pero ha venido por un trauma craneal, por un accidente de tránsito, y entonces está coberturado por SOAT, y el SOAT no le cubre la resonancia por el tumor, ya que no tiene que ver con el traumatismo craneal, ¿no? Entonces, todos los factores se dan cuenta que están sucediendo dentro de nuestra sociedad y que influyen finalmente en las decisiones médicas que tomamos. Entonces, eso de la justicia ahí, por ejemplo, en este paciente de SOAT, ya estamos ahí segmentando. Es diferente tratar un paciente por SOAT o a que tratar un paciente por CIS o a que tratar un paciente asegurado, ¿verdad? O a un paciente en el sector privado que pueda altos, ¿no? Entonces, todo esto es algo que nos debe hacer llamar a la meditación, a la reflexión. La ética es una rama de la filosofía, por si acaso, ¿no? Y en ese sentido, pues, tiene muchos parámetros por analizar. El aneurisma cerebral roto, ¿no? Se diagnosticó, no le duele la cabeza, se llegó a tomar, bueno, porque hubo un hallazgo, un golpe craneal que tuvo el paciente y está no roto, ¿no? Y el paciente estaba así, obviamente, ya meses, quizá hasta años, ¿no? El aneurisma creciendo en el tope de la basilar, como vamos acá, pero aquí la clínica manda o debemos superar este aneurisma, ¿no? Aquí, en este puntual caso, pues la clínica no está mandando, ¿no? La imagen está mandando, la imagen manda, porque debemos operar esta imagen, bueno, hay que operar a este paciente porque tiene una lesión vascular cerebral que puede romperse en cualquier momento y generarle una hemorragia subaracnoidea o una lesión catastrófica, ¿no? Entonces se emboliza, como ven acá, miren, sale los boils, todo esto, y de acuerdo a ello tú has también tomado tu decisión. Este pacientito, ¿no? Tiene una hemorragia pequeña, no desplaza línea media, estable, tranquilo, Glasgow 15, alta, ¿no? ¿Qué haríamos aquí? ¿No? Miren cómo en 2 horas se puso
¿Y por qué le tomaron a las 2 horas tomografía, ¿no? Si se debe tomar más tiempo, porque se consume el tomógrafo, no debemos irradiarlos demasiado, pero pues depende mucho de la evolución clínica, ¿no? De los antecedentes del paciente, de si está anticoagulado, etcétera, ¿no? De igual manera, ¿no? Un caso pequeño, prácticamente alta de neurocirugía, ¿no? Línea media conservada, Glasgow 15, ¿no? Eh, y miren, a las 3 horas, ¿no? ¿Cómo se convirtió? Y aquí a veces tenemos pues siempre, ¿no? La interacción con los demás colegas, ¿no? Me dicen, oye, llamamos al neurocirujano y nos dice no quirúrgico, porque está en Glasgow 15 y la lesión es pequeña. Y ahora llamamos al neurocirujano y también nos dice no quirúrgico, porque ya es demasiado grande la lesión y porque ya está en Glasgow 3. Ya sabía. Entonces, a veces, pues, tenemos esas situaciones, ¿no? Pero que se dan porque justamente, pues, esta lesión ha sido muy difícil de tratar y de una evolución desfavorable, ¿no? Este pacientito con un hematoma epidural, ¿ah? O extradural, sinónimo. Tiene su fractura, tiene un hematomita chiquitito, no desplaza línea media, Glasgow 15, estable, tranquilo. Entonces, ¿qué pasó con el paciente? No, no, este sí se quedó de ese tamaño, no, no sucedió nada, ¿no? Pero usualmente saben que la teoría y la guía de práctica clínica te dice que los epidurales, pues, generalmente deben ser quirúrgicos y rápido, ¿no? Y que, pues, tienes que evacuarlos, ¿no? Salvo pues el volumen tan pequeño que sí lo tenemos ahí, que es chiquito. Casitos especiales, ¿no? También entre operar y no operar, de acuerdo justamente a la evolución del paciente, a las imágenes, ¿no? Y ante todo, no hagas daño, ¿no? Ahora dice, estoy más dispuesto a aceptar que dejar morir a alguien puede ser una opción mejor que operarlo cuando solo hay una posibilidad pequeña de que esa persona pueda volver a valerse por sí mismo, ¿no? Esto es de Henry Marsh, un neurocirujano escritor. Eh, y pues a veces los pacientes quedan así, ¿no? Secuelados, neurológicos, definitivos y probablemente una carga para su familia, a pesar de ser jóvenes, etcétera. Pero también hay casos, ¿no? Paciente que llega con masa encefálica expuesta, parte de piel la perdió, parte de hueso lo perdió, aquí ya se le había lavado y prácticamente limpiado el cerebro que había salido, extruido por la hipertensión hemocraniana y se llevó a operar para hacer una craniotomía descompresiva. El paciente termina así. Miren, estamos 2000, acá 1 de julio de 2017, aquí en la otra es 2018, marzo, ¿no? Secuelado, ya con esta, ya han visto ustedes las lesiones de los pacientes así con estas operaciones, ¿no? Pero allí, por ejemplo, ¿no? Tus puntos cardinales. Sí, la no maleficencia te dice ya no le hagas daño, ¿no? Quizá puede ser peor si te le ponen, por ejemplo, acá una cranioplastía, ¿no? ¿Ya para qué? Si está secuelado, ¿no? Pero hay pues algunos pacientes que pudieran recuperarse dependiendo de ciertos parámetros y colocándosele su cranioplastía y recibiendo algún tratamiento específico y este es el caso de un paciente, Edu Alexander, que es este paciente, es este paciente, es este paciente. ¿Sí? Y miren cómo está ahora. Ha ido a participar a La Voz Perú, está independiente, como estoy con nosotros hablando. Entonces, la medicina tiene estas cosas, ¿no? Tiene sus presas. Lo que pasa es que debemos entender que a veces las estadísticas simplemente son eso, ¿no? Estadísticas, es un promedio de un conglomerado de estudios y de sugerencias que recibimos y que muchas veces pues nos enfrentamos a algunas situaciones que escapan a esa frecuencia, ¿no? Entonces, la bioética médica se ha definido como la aplicación de los principios éticos en la toma de decisiones asistenciales con el objeto último de mejorar la calidad de esa asistencia. Bioética es sinónimo de calidad asistencial y debemos considerar ese respeto, esa responsabilidad para finalmente humanizar la ciencia. Y como creo que todavía tenemos unos minutitos, les vamos a poner a ver, esto acá. Miren cómo está este paciente. Me considero un guerrero por muchas cosas que ha pasado en la vida, tanto que he caído, pero sé que me pude levantar con mucha fe y esperanza. Hola, me llamo Edu Alexander y tengo 29 años. Aproximadamente hace 5 años atrás, tuve un accidente yendo a mi trabajo.
Estaba esperando en el paradero y apareció un bus que prácticamente me dejó sin vida. ¿Cómo fue este proceso para ti, mamá? Te quedan en la mano de acá, ya saben cómo va a quedar su hijo, parapléjico, no va a poder comer y de repente sí pasa de la noche. Siento que con la música podemos demostrar que podemos salir adelante. De repente te da por volver. Y salir a cenar, tal parece que yo te hice falta de más, que no fuiste feliz. De repente te da por volver a sentir quién es el que en verdad sabe hacerte feliz, pero se te olvidó que al marcharte de aquí yo quedé igual que tú, libre para elegir y hubo alguien. Verte parado ahí, sabiendo lo que pasó, de verdad que es un milagro de Dios. Ya se van a enterar porque como él ya está aquí en La Voz, él tuvo un accidente muy grave, gravísimo. Todos pensábamos que lo perdíamos, pero aquí está, valiente. ¿Con quién viniste hoy acá? Hoy día vine justo con mi tía Liliana y también he venido con mi doctor, la persona que me salvó la vida. Wow. Qué fabuloso que usted, señor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Leonel Jackson. Leonel. Leonel De Jackson. verdad, a secas. Leonel, bárbaro. Y gracias en nombre de todos nosotros por haber hecho presente esto para él. Gracias. Te amamos. Y entonces, a veces, como les decía, pues salimos de las estadísticas y pueden lograrse, como bien se visualiza en algunos casos, pues los milagros que los pacientes y sus familiares esperan, ¿no? Para esto, debo mencionar que tengo el consentimiento y el permiso de Edu, que ahora es un gran amigo mío, y que más bien siempre me pide, me exige que fomente el caso para que puedan también otros pacientes de esa manera salvarse, a pesar de que tengan pocas probabilidades de sobrevivir. Les dejo esta brújula, que es la que justamente trae esos puntos cardinales para recordar siempre en nuestro actuar médico y en nuestra toma de decisiones la no maleficencia, la justicia, la beneficencia y la autonomía, que son los 4 principios de la bioética que debemos tener siempre en nuestras mentes para el ejercicio médico que vamos a desempeñar. Muchísimas gracias. Quedo presto a sus preguntas. Muy buena ponencia, doctor Leonel Jackson, muy sentida también por las últimas imágenes. Bueno, vamos a esperar de repente preguntas por el chat, pero una pregunta, ¿cómo poder extrapolar todos estos conceptos bióticos a todo lo que es la especialidad de diagnóstico por imágenes, doctor Jackson? De manera similar, como mencioné al inicio, entendiendo de que el público objetivo no es solamente radiólogos, ¿verdad? Sino todos los médicos que estamos pues viendo imágenes en las emergencias, ¿no? Y justamente pues en nuestra especialidad en la que estamos en emergencias, atendiendo pacientes que nosotros los conocemos en su peor día de su vida, ¿no? Al Hospital Casimiro Ulloa llegan pacientes pues accidentados terribles, severos, graves, algunas mutilaciones, proyectiles de arma de fuego, de todo el país también, y que justamente pues tenemos que hablar con ese paciente o con sus familiares poniéndonos de una manera empática. Debemos comprender que así ellos a veces estén irascibles o no comprendan las cosas,
utilizando la empatía, nosotros nos vamos a colocar en sus zapatos de ellos y tratar de entender la situación que para ellos es muy difícil. Nosotros tenemos que entender en esa parte que vemos, por ejemplo, imágenes que inclusive a veces transmitir, ¿no? Información debe ser administrado de una manera correcta, de una manera adecuada, ¿no? Nosotros vamos a querer, con esas imágenes que estamos viendo, dar un tratamiento que es esa beneficencia, ¿no? Dar una decisión con ese paciente o hasta darlo de alta si es que es algo que, digamos, podamos calificar como no prioritario, ¿no? Pero es en ese momento en el que también con esas imágenes, ¿no? Vamos a tener que decidir si es que queremos darle ese tratamiento, si es que podemos darle ese tratamiento, si es que es factible esa beneficencia limitada por esa no maleficencia que es justamente no hacer daño, ¿no? La justicia es algo que encontramos pues muy diversa, lamentablemente en nuestro país está segmentado y multifragmentado el sistema de salud, ¿no? No es lo mismo atenderse en Chumbivilcas, donde hay situaciones pues, de limitaciones y no hay especialidades, no hay ciertas, digamos, equipamientos médicos, a atenderse en Lima, ¿no? Donde en algunos lugares ya se tiene equipamiento y distribución de recursos de una manera más accesible para las personas de a su alrededor o de su jurisdicción, ¿no? Y por supuesto también la autonomía, por ejemplo, en la emergencia. Nosotros pensamos a veces de que eh, tiene igual que considerarse una, por ejemplo, firma de consentimiento informado, un proceso de consentimiento informado, pero a veces cuando el paciente llega grave y está inconsciente, pues tenemos que a veces prescindir de ello, ¿no? Esa autonomía contrapesada justamente con los demás principios, que es lo que nosotros tenemos que finalmente ofrecer a nuestro paciente, ¿no? Desde el punto de vista de un radiólogo, por ejemplo, al hacer una ecografía, un EcoFast, ¿no? También tiene que aplicar esos principios al momento de hacer este procedimiento, al momento también de emitir los informes, ¿no? Radiológicos, cuando hay pues algunas cosas que se mencionan que pudieran generar algún tipo de complicaciones o discrepancias también con la parte del médico tratante, con la misma familia, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, la especialidad de radiología es, como han visto ustedes, cada vez más decisiva para, inclusive solita, con las imágenes, llevar a toma de decisiones, ¿no? Pero es ahí donde justamente tenemos que nosotros colocar nuestra balanza al respecto de lo que vamos a ofrecer en ese sentido para nuestros pacientes, ¿no? Muy bien. Bueno, doctor, nuevamente le agradecemos por la excelente ponencia y bueno, esperemos que de repente en otro curso pues lo tengamos nuevamente de invitado. Muchísimas gracias a nombre del Comité de Educación Continua del Consejo Regional 3 de Lima. Gracias. Y también a los docentes que han participado en este primer curso de radiología, ¿no? En emergencias. Primero, agradecerle de manera muy especial a ustedes, que son los que han hecho posible pues, que se cristalice este primer curso, ese esfuerzo, sobre todo usted que ha coordinado a este importante grupo de docentes, ¿no? Que ha ilustrado a los colegas, ¿no? Y segundo, felicitar pues a todos los integrantes del
de la medicina del Perú que han prestado atención a este congreso, ¿no? Representamos al Consejo Regional 3 y al Colegio Médico, y para informarles en esta clausura que venimos haciendo en el Comité de Educación Médica Continua, ¿no? Y el Desarrollo Profesional y Científico, actividades como Habla con tu médico, en la cual los colegas hacen una entrevista de 30 minutos de tópicos de mucha importancia para la población general y para el sector salud, ¿no? También venimos haciendo simposios, ya vamos en el 11º simposio, donde también agradecemos a los expertos, a 3 expertos que participan en estos simposios, exponiendo de una óptica técnica, de una óptica de la salud pública, ¿no? De una óptica de su propia experiencia, temas muy relevantes para los colegas de Lima y del Perú. Y hoy hemos dado apertura pues a los cursos, ¿no? Bueno, tanto el doctor Araujo, que también ha sido ya, que tiene experiencia en esto, lo difícil que es a veces armar el curso, ¿no? Conseguir a los ponentes, armar el cronograma, después armar el sílabo, después hacer probar por el consejo directivo y hacer una serie de gestiones para que estos cursos tengan puntaje válido para la clasificación y para que tengan pues el auspicio del colegio médico, y así sucesivamente otras cosas más que requieren los cursos, ¿no? Y entonces va a haber un segundo curso, y eso es lo que queremos anunciar ahora, que es el curso de tópicos de emergencias en tópicos de neurología, ¿no? De mayor importancia en la atención primaria de la salud, ¿no? Es el curso que se va a venir al final de septiembre y a comienzo de octubre, ¿no? Y vamos a ir trabajando, y que vamos también a ir organizando 2 congresos, quizás salgan este fin de año, o si no, más tardar la primera semana el primer mes del próximo año, en enero, ¿no? Uno investigación y otra tecnología de información de comunicación. Entonces, quiero saludar al Comité de Educación Médica Continua, en el cual está usted, y ese compromiso que estamos teniendo para trabajar por la capacitación y la actualización de los colegas, y a nombre pues del Colegio Médico, presidido pues, por el doctor Pedro Orrega, ¿no? Que es el decano nacional, y la doctora Frida González, ¿no? De decana del Consejo Regional 3, agradecemos su participación a todos los colegas y continuaremos trabajando. Muchas gracias, Manuel. Muy bien, le agradecemos pues la palabra del doctor Cristian Carbo Bazán, y esperemos pues, como dijo el doctor, en el siguiente curso de tópicos en neurología, también tenerlos presentes. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Carpio. Igualmente agradecer pues a todo el apoyo logístico también de José, que ha sido también importante para que se haga pues este curso. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Buenas noches. Buenas noches.